Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Para comenzar a ver lo que pasa en el mundo, en América y en Argentina, tengan en claro esto, de lo contrario no van a comprender nada. Hago esta salvedad antes de comenzar porque lo que yo noto a través de la gente que opina en el foro, de los que se comunican conmigo por correo, los que hablo personalmente, que esto no lo tienen muy claro. Que estas dos citas que pasé recién no las tienen muy claro. Y si no tienen claro eso, es complicado de entender, más aún entender lo que vamos a hablar ahora. Porque acá ya están armando el paquete. Fui el primero que hablé de la amenaza mapuche hace 6 años. Me decían que estaba loco. Observen con atención este informe. Primero, una noticia publicada en Clarín, con lo que eso significa. Tengamos en cuenta que el 30% del capital del Grupo Clarín está en manos del sistema y fue salvado en 2004 por Néstor Kirchner. Por lo tanto, estos fuegos artificiales de Clarín son el kirchnerismo. Con el kirchnerismo parte de la estrategia del sistema para la destrucción de la Argentina. Bueno, veamos parte del informe del matutino. Avance de sectores indígenas radicalizados. Grupos mapuches ocupan otros 2 terrenos en Bariloche y se agrava el conflicto en el sur. Desalojaron con violencia a la tradicional familia de la zona y amenazan con avanzar sobre el antiguo centro vacacional. Se controlan 5 predios que abarcan 15 hectáreas. Los funcionarios cortaron el diálogo con los indígenas. Los integrantes de la comunidad mapuche radicalizada de Mascardi ocuparon otros 2 lotes de la zona y ya adelantaron que se apropiarán en breve de un centro vacacional abandonado, ubicado a unos 400 metros de la toma original. Este famoso hotel Mascardi, ¿no? Esos espacios, algunos administrados por Parques Nacionales y otros concesionados, se suman a la invasión del hotel Mascardi, que se levanta a una fracción de 5 hectáreas. El hotel está completamente bloqueado y bajo vigilancia constante de los indígenas. Todo esto es textual de Clarín, por eso fíjese, habla de indígenas, fíjese de la manera como se refiere y todo, Sigamos. Un incendio destruyó este lunes 23 la confitería La Piedra en el centro de Esquí La Olla, ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel. Las llamas tomaron el lugar entre las 7:30 y las 8 de la mañana, cuando el complejo aún permanecía cerrado, por lo que se supone que no había gente dentro del establecimiento. Desde la Fiscalía Local explicaron a Clarín que no descartan ninguna otra posibilidad y que parten de la teoría de un hecho ilícito. Clarín pudo saber que el perito a cargo ya elaboró un trabajo preliminar en el cual indica que detectó material inflamable en 8 puntos distintos. Clarín siempre con los peritos antes, acuérdense el caso Maldonado, que abonando la teoría del atentado. Comenzaron a sospechar en las últimas horas de personas que tienen parentesco con el loco Facundo Jones Guala, fundador de la RAM, quienes en días pasados fueron vistos en el sector. En una recorrida, Clarín pudo confirmar que los mapuches dominan un total de 5 predios con una extensión frontal de más de 1 kilómetro y que entre todos alcanza unas 15 hectáreas. Los mapuches radicalizados se quedaron con un predio de 5 hectáreas en la tradicional familia Greham, yendo hacia el Bolsón, en el lote libre 79 y avanza sobre el complejo recreativo Suyay, lote 80, ambos de 2 hectáreas y medias cada uno. Los desconocidos y las fuerzas policiales o Gendarmería Nacional, así como funcionarios judiciales, no son bienvenidos y cuando aparecen corren el peligro de ser atacados con bombas molotov, piedras y palos, según cuentan voces de la propia fuerza y pobladores consultados por este diario. La toma contra los Greham abarcan un gran quincho, espacio de atención al público y cabañas llamadas La Escondida.
Según le relataron vecinos del sector, los militantes expulsaron a piedrazos y golpes a los familiares de Juan Greham, dueño. Los Greham ya habían realizado una denuncia en enero de este año en la Fiscalía Federal por un intento previo de ocupación del terreno por parte de los mapuches, y en ese momento fueron atacados con ferocidad por los rebeldes. Observe la tecnología que ocupa el que usa el diario. El otro terreno que quedó bajo su influencia es el lote libre 79 que linda con el Hotel Mascardi camino a Bariloche. Los militantes mapuches también denominaron como sagrado el lote 80 de 2 hectáreas y media, en el cual fue levantado el complejo educativo ocasional abandonado Suyay. Este diario confirmó este jueves que el predio de Mascardi está nuevamente ocupado por familias y militantes que colgaron numerosas banderas y carteles en el exterior de frente a la Ruta 40. Los vecinos han denunciado que observan de modo permanente camionetas 4x4 y otros vehículos particulares de los cuales bajan personas con bolsas de supermercado con alimentos que les son entregados a los mapuches. Vehículos 4x4. En el paraje Mascardi, los viejos pobladores aseguran que los militantes están recibiendo ayuda monetaria, además de comida. Sabemos que le pagan 300 pesos por estar durante un día, le dice un poblador a este diario. Este martes los mapuches habían convocado una mesa de diálogo con las autoridades de parques nacionales, pero los funcionarios no se presentaron. No hubo explicaciones oficiales, aunque se presupone que las actitudes violentas de la comunidad de Mascardi han dificultado las posibilidades de diálogo. El jueves 19 de julio, la fiscal Silvia Little fue atacada por los militantes cuando realizaba una inspección ocular en el Hotel Mascardi, según se informó oficialmente. Ahora, veamos un video acerca de la situación en Nicaragua y después seguimos con el tema de la Patagonia. Nos vamos hasta la noticia. Nos vamos en directo hasta Monimbó, el barrio de la ciudad de Masaya, muy cerquita de Managua. Está siendo atacado desde hace horas por los paramilitares del presidente Ortega. El padre Augusto Gutiérrez es el párroco del barrio. Hablamos con él hace un mes. Ahora mismo está escondido. No sé si por miedo, la situación tiene que ser terrible a que puedan hacerles algo. En la calle los paramilitares llevan disparando fuego real desde hace 4 horas. Padre Augusto, buenas tardes desde Madrid. Aló, buenas. Gracias. Padre, hazme una crónica de situación. ¿Qué está pasando ahora mismo en la calle de vuestra parroquia? Hace 4 horas empezaron a querer entrar al barrio, uno de los barrios más grandes de la ciudad de Masaya, y Valiente, 4 horas de ataque con armamento militar pesado, ametralladoras. Están también profanando las iglesias y destruyendo la vida. Los muchachos están defendiéndose. A nosotros, algunos nos han amenazado de muerte porque dicen que somos los cabecillas de esta situación, pero nosotros hemos dado la cara porque es injusto lo que el gobierno está haciendo. Esto es genocidio, no tiene otro nombre. ¿Cómo es, Augusto, cómo es la gente que vive en Monimbó, la gente que vive en Masaya? ¿Qué tipo de nicaragüenses son? Es un barrio indígena, es un barrio de gente trabajadora, humilde, sencilla. Son artesanos, zapateros, trabajadores de la madera, hacen artesanías para el turismo, costuras. De eso vive la gente, pero desde hace 3 meses el gobierno se ha ensañado contra la población en todo Nicaragua, y Monimbó es un barrio también con una valentía muy grande. Ellos han mantenido las trincheras para defenderse de los ataques, pero ahora el gobierno me está matando. Padre, la situación tiene que ser tensísima y me da hasta cierto reparo, por no decir vergüenza, en seguir preguntándote cosas, Augusto, de verdad, te lo digo de corazón. Hace un rato ha estado aquí en COPE el cardenal de Nicaragua, y ha comentado
ha comentado el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Brenes, que la Iglesia tiene que seguir intentando el diálogo, tiene que intentar que entre en razón el gobierno de Ortega. ¿Es posible? Yo apoyo todo lo que la Iglesia, nuestros obispos dicen, pero creo que ellos ya no tienen razón de ninguna manera, ni quieren entrar en razón. Tiene que haber un internacional que detenga esta masacre y que salve al pueblo, porque esto no es guerra. La gente se defiende con lo que puede, piedras, barricadas, morteros, hechos de artesanía, de pólvora. Ellos están empecinados en celebrar el 19 de julio sobre la sangre del pueblo, y eso no puede ser. No pueden seguir gobernando sobre los muertos, mandando a matar. Eso no tiene sentido. Estamos en una situación de emergencia. No solo aquí el barrio, es toda Nicaragua. Ayer mataron a más de 10 campesinos en el norte del país. Una masacre. Todo el que apoya ayer también, porque todos los poderes del país están bajo su dominio. Y la Asamblea aprobó una ley antiterrorista, le dicen, para que todo el que apoya a los muchachos que están en los tranques, o que según ellos colabore en contra del gobierno, lo van a enjuiciar y a condenar. Te pido un último... Ahora mismo se está la balacera en algunos sectores aquí de nuestro barrio. Te pido un último esfuerzo, Augusto. ¿Qué le dices, en este caso a España, qué le dices al mundo que nos tiene que oír? Vamos a intentar hacer todo el ruido que podamos con tus declaraciones, Augusto. Yo les agradezco mucho a ustedes desde la radio de España. Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen morir. Por favor, intervengan. Hagan algo. Por favor. Padre Augusto Gutiérrez, desde Madrid, desde España, solo podemos mandarte un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Que Dios os proteja y que alguien siente de razón y frene esa masacre y esa matanza en Nicaragua. Gracias. Dios bendiga a España también, a Nicaragua. Gracias. Gracias, Augusto. Gracias. Escucharon bien sobre el final, ¿no? El ataque de los grupos paramilitares de Ortega están dirigidos hacia los aborígenes. Los sandinistas que tomaron el poder en Nicaragua trabajaron para la CIA, al igual que aquí los montoneros y el ERP. De hecho, Somoza es asesinado en Asunción por Gobernador Merlo, quien después de su actuación en el campamento de Tablado durante el gobierno de Alfonsín. No creo que le queden algunas dudas para quien trabajó siempre, ¿no? Y hoy los sandinistas atacan a los aborígenes. Con esto quiero decir que estemos muy atentos a lo que acontece en la Patagonia. En noviembre es la reunión del G20 en Bariloche. Tenemos a la RAM operando a pocos kilómetros de allí. Otro aeropuerto para ese evento es el de Neuquén. Ya hay tomado 50 hectáreas cercas y resistencia para la construcción de la base norteamericana. El tercer aeropuerto afectado a la reunión es el de Esquel. Ya incendiaron la confitería en el centro de esquí. El cuarto aeropuerto es Chapelco San Martín de los Andes, donde hay un fuerte conflicto en el centro invernal con la comunidad mapuche. Por Villa La Angostura, donde pasa la ruta internacional hacia Chile, hay tierras ocupadas cerca del lago Correntoso. Y se reflota el caso de Santiago Maldonado. Pues bien, hace rato que vengo anunciando sobre la posibilidad de un falsa bandera que justifique represión. Ahora bien, piensen detenidamente esto. Ortega está bajando a los aborígenes. ¿Es disparatado pensar que el gobierno puede tramar algo parecido con los mapuches? ¿Necesita sacárselo de encima para el plan Andinia? Inglaterra armó la RAM para generar el quilombo y ya está el quilombo armado y ya no lo necesita más. Por lo menos de los perequires. Porque los mapuches con cargo y con rango, esos viajan permanentemente, no están acá. Coloquemos sobre la mesa otro elemento más.
Esto lo publicó Gaceta Fueguina. En la Patagonia hablan de un ajuste de 100.000 millones y arman un bloque de gobernadores. La Rosada comunicó que recortarán los beneficios a la región. Analiza cortar todas las transferencias a la Patagonia para ahorrarse 140.000 millones. El problema para el gobierno no son tanto los 100.000 millones que deben recortar las provincias, sino de dónde bajar los 200.000 que le toca a la nación, sin afectar fondos sensibles como jubilaciones o asignaciones. En este sentido, una de las opciones que en Hacienda tienen en carpeta es cortar todos los beneficios a la Patagonia. El mes pasado, el senador Pichetto, clave para que el presupuesto se apruebe en el Congreso, rechazó de la manera tajante. Ustedes saben que soy senador de Río Negro, ¿no? Le respondió con una mezcla de furia e ironía a los funcionarios. Nos venimos muy preocupados por el informe que recibimos del ministro Frigerio, que claramente nos dijo que de los 300.000 millones de pesos que van a recortar, 1/3 será en la Patagonia, declaró el ministro de Economía chubutense Alejandro Garzonio. Según los funcionarios chubutenses, ese recorte no estaría contemplado en lo que deben asumir las provincias, 100.000 millones, sino la parte que debería ahorrar Nación. Es decir, que no afectaría directamente a las arcas de las provincias patagónicas, aunque sí golpearía y duramente a los habitantes y las economías de esos distritos. El funcionario del gabinete de Mariano Arcioni detalló que la Nación pretende recortar o anular el subsidio al gas, al combustible y la zona patagónica para jubilados, entre otros beneficios como las diferenciales de los planes sociales y asignaciones, eso además del congelamiento general a la obra pública. ¿Todo esto casualidad? ¿Son tan ineptos que apagan el incendio con nafta? Vinculen esto con el informe de Tierra del Fuego que pasé en el último programa. ¿Alguien quiere renovar su mandato dentro de un año? ¿Va a echarse toda la ciudadanía en contra? Veamos ahora otro hecho que está siendo ocultado en el otro lugar caliente de nuestro país, la frontera noreste, la que ocupa el acuífero guaraní y el punto de referencia para el sistema de la triple frontera en Iguazú. Me refiero a la caída del avión en la cercanía de Yacyretá. Los restos del accidente aéreo fueron encontrados a unos 6 kilómetros de la pista del aeropuerto de Ayolas, justo frente a la represa de Yacyretá, desde donde despegó el avión en horas de la tarde de ayer. Esto fue el lunes pasado. La tripulación de la nave estaba conformada por el ministro de Economía y Agricultura y Ganadería, Roberto Neitin Dichiart, el viceministro de Ganadería, Vicente Rigoberto Ramírez Imas, el funcionario Luis Eduardo Charote Barquilero y el piloto Gerardo Cayetano López Zárate. 3 funcionarios del gobierno. El ministro Neitin Dichiart había denunciado 2 hechos con nombre y apellidos en Paraguay: el contrabando de carne vacuna desde Argentina hacia Paraguay y el negociado de la vacuna contra la aftosa en aquel país. En 2015, Neitin era gobernador de Itapuá y esposo de la administradora del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Liliana Benítez, quien había recibido amenazas para que paren las publicaciones en el diario Última Hora contra el ministro Alberto Ramírez Zamborini. De hecho, el automóvil de la señora había recibido 3 impactos de bala en la puerta del conductor. Pero también corrieron rumores de que pudo haber sido un autoatentado, ya que la persona que dispara contra su vehículo era un funcionario público que prestaba servicio a la misma institución en la que trabajaba la señora. El mantenimiento de la avioneta estaba a cargo de una empresa integrante del grupo Cartés, cuyo propietario es Horacio Cartés, actual presidente de Paraguay. Recordemos que en Paraguay fue electo el presidente y hace un gran agosto Mario Abdo Benítez. El fallecido Luis Neitin fue gobernador y renunció a su cargo para ser candidato a vicepresidente de la República por el movimiento del presidente saliente Cartés. Al perder las internas partidarias fue premiado con el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería. Ese hombre, Neitin, el que murió, también estaba, y esto también hay que tenerlo en cuenta, con el famoso plan ERSA sobre la hidrovía que quiere comunicar el acuífero, el Orinoco y el Amazonas con el Río de la Plata. Yo eso lo traté hace como 3 o 4 años. Que son las obras de
infraestructura que quiere hacer el sistema global para el saqueo, ¿no? No viene al caso esto. Pero esas obras de la hidrovía Paraguay-Paraná hasta Río de la Plata, toca toda la cuenca del Paraná. Y ahí hay un problema muy serio con el tema de los narcos y con los puertos, sobre todo los puertos de Rosario y el Chaco. Pero acá todo tiene que ver con todo. Ahí andaba Carrión dando vuelta por el tema de los puertos de Rosario, que no los controla nadie, pues son puertos privados. Y este hombre tenía a su cargo en Paraguay todo el manejo de esa estructura de la hidrovía, además del problema de contrabando de carne vacuna de Argentina hacia allá, y el tema de las vacunas es un tema interno de Paraguay. Pero el tema de hidrovía y el tema de contrabando ya no es un tema solamente que toca solamente a Paraguay. Ahora bien, a muchos les parecerá tirado de los pelos conectar algo que a simple vista parece un incidente local paraguayo. Pero esa frontera es una de las más calientes del mundo para el mismo sistema. Quienes la hemos transitado varias veces en automóvil, no notamos nada de tamaña peligrosidad. Yo fui varias veces a Iguazú. Entré a Paraguay, crucé todo Paraguay, con auto. Yo nunca vi nada raro. En Ciudad del Este es una ciudad complicadita para caminarla, pero estuve en Ciudad del Este, paré, y bueno, varias veces. No la vi tan como dicen. Y del lado brasileño, del lado argentino, no vi grandes problemas. Ahora bien, y la misma semana que comienzan a operar 4 lanchas israelíes de ultra generación para combatir el contrabando, le bajan un ministro que combatía el mismo. Toda la frontera hipervigilada. Una base norteamericana en Paraguay, la de General Estigarribia. Y se les escapa la tortura. Aquí algo más grande. Para cerrar el informe, un dato acerca de los soldados israelíes en la Patagonia. Escuchen esto. Esos soldados famosos, soldados mochileros sin fronteras que andan dando vueltas por la Patagonia, pertenecerían a la unidad 217 del Ejército de Defensa de Israel, que está en operaciones desde 1986. Es un elemento de fuerzas especiales entrenado en la guerra urbana, operaciones secretas, operaciones encubiertas, secuestros o arrestos en situaciones de alto riesgo y operaciones especiales de ejecución. A la unidad 217 se la conoce con el apodo de Dubdevan, en hebreo significa literalmente cereza, en razón que al tope de los postres de crema batida usualmente se usa una cereza, lo que quiere decir que son lo mejor de la crema entre las unidades especiales. La unidad Dubdevan es considerada como una de las unidades antiterroristas más exitosas del mundo. Su relación con los mochileros judíos que deambulan por determinados países del mundo es la siguiente. Guerreros Sin Fronteras es una organización no gubernamental fundada en 2013 por 3 oficiales de la Fuerza de Defensa de Israel que sirvieron en la unidad de Dubdevan durante 8 años. Operan a través de un viaje turístico que los soldados escogidos emprenden después de realizar el servicio militar juntos durante al menos 3 años de experiencia de combate. Ahora bien, para terminar este reporte podemos imaginar el futuro a través del presente. La OEA aprobó este miércoles una resolución en la que pide al régimen de Daniel Ortega que acepte la propuesta que le hizo la Iglesia Católica de adelantar a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 en Nicaragua. La iniciativa fue impulsada por 7 países: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, respaldado por México. Y exhorta al Ejecutivo nicaragüense a que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional. En el texto, la OEA reitera su enérgica condena y su grave preocupación por los actos de violencia perpetrados por policías y paramilitares en Nicaragua y exige un desmantelamiento de los grupos parapoliciales que actúan con el consentimiento del Ejecutivo según organismos humanitarios. Y como todo tiene que ver con todo, un grupo de 29 congresistas norteamericanos, incluido el senador Bernie Sanders, que fue precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2016,
enviará este lunes al gobierno brasileño una carta en la que denuncia la prisión política de Lula, base en acusaciones no comprobadas, en un juicio altamente cuestionable y politizado. En la carta, Lula es calificado como el principal candidato presidencial para las elecciones de octubre. Los parlamentarios sostienen que responde al proceso en libertad y afirman que la lucha contra la corrupción no debe ser usada para justificar la persecución de opositores políticos o negarles el derecho de participar libremente en las elecciones. La carta también apunta que los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado pueden estar implicadas en el asesinato de Mariel Franco. Nuevo orden mundial al palo. Lula, fundador del Foro de San Pablo, bajo la supervisión del agente de la CIA, Fidel Castro Ruz, y que tuvo al sandinista Daniel Ortega como uno de los primeros adherentes. Curioso, ¿no? En Nicaragua casi 500 muertos por la represión y solo piden adelanto de elecciones. Cualquier otro régimen que no esté de acuerdo con las políticas globales es tratado del enemigo público número uno con que rajuñen a uno nomás. Y ahí tienen 500 muertos y solamente piden que adelanten las elecciones. Yo les digo, me dice que soy delirante, seré delirante, pero vayan tomando nota, ¿eh? Me decían delirante hace 6 años con los mapuches. Y yo voy insistiendo, todo tiene que ver con todo. Estos días, cuando el gobierno decreta que los militares vayan a la frontera, que vuelvo a repetir, el gobierno no quiere los militares en la frontera, el gobierno quiere los gendarmes acá. Porque para reprimir sirven más los gendarmes que el ejército. Entonces, que el ejército vaya afuera y los centros urbanos quieren los gendarmes, porque cuando haya que reprimir, necesitan los gendarmes para reprimir. Así que no anden hablando pavadas con los militares de vuelta en la calle. No, los militares no van a reprimir, los que van a reprimir son los gendarmes, que estén tranquilos. Pero cuando el gobierno decreta que los militares vayan a la frontera, los pseudo periodistas afines traen como elemento de consulta, porque anduvo recorriendo set de televisión, al oficial impoluto, el general Martín Balsa. Ahí va en un párrafo de un artículo que escribió Fabián Kuzman, el traidor por autonomacia. Vamos a presentar, para quienes no lo conozcan, a este traidor. En 1992 y 1999 Martín Balsa ocupó el cargo de jefe de Estado Mayor General del Ejército. En ese interín, en febrero de 1993, condecoró a Pinochet con la Orden de Mayo con el grado de Gran Cruz en Santiago de Chile, concediendo al trasandino la máxima distinción honorífica que dispensa el ejército argentino. Como dijera Sidney Edwards durante el conflicto del Atlántico Sur, un oficial de la Real Fuerza Aérea, mi opinión, que fue compartida por mis jefes con el Ministerio de Defensa y por Margaret Thatcher, es que la ayuda que recibimos de Chile fue absolutamente crucial. Sin eso, habríamos perdido la guerra. Balsa, escúchelo de la propia boca de Margaret Thatcher. Son las primeras imágenes claras del senador Augusto Pinochet en este arresto que lleva 162 días. El general de pie, con su esposa, saludando al gran apoyo británico que ha tenido en todo este tiempo, la ex primer ministro Margaret Thatcher. La casa de Virginia Woolf daba, a las 11 de la mañana, hora británica, la vuelta al mundo. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign, for the information you gave us, the communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, within a shipwreck, to make their way to Chile. And also best to thank you, first for your help when we needed it during the Falklands campaign, for beginning a new era in Chile, one which is founded on true democracy. La reunión entre Lady Thatcher y el senador Augusto Pinochet ha durado 1 hora y 10 minutos. En estos momentos, Margaret Thatcher parte a sus oficinas en Londres a dar una conferencia de prensa. Allí, la ex gobernante de este país repitió el libreto de intentar identificar a Pinochet como un aliado de Inglaterra en una guerra.
y como arquitecto de la democracia chilena. Balsa disculpó al ejército por lo acontecido en los 70. Las Fuerzas Armadas, y entre ellas el ejército del que tengo la responsabilidad de hablar, pensaron erróneamente que la sociedad no poseía los anticuerpos necesarios para enfrentar el flagelo de la subversión violenta de la izquierda, y con el respaldo de muchos tomó poder. Las Fuerzas Armadas estaban mal preparadas para combatir el terrorismo urbano y recurrieron a métodos como la tortura, la ejecución extrajudicial que nunca pueden justificarse, sentenció Balsa en más de una oportunidad. Claro, al parecer Balsa es el hombre que nunca estuvo allí. Durante los violentos años 70, el siempre desinformado militar estudió en la Escuela Superior de Guerra del Perú, y entre 1976 y 1977 ingresó como oficial del Ejército Mayor, del Estado Mayor. Cuando estuvo de regreso fue jefe del Departamento de Enseñanza en la Escuela de Artillería en 1978. De diciembre del 79 fue jefe de Grupo de Artillería 3 hasta agosto del 82. Seguramente en ese lapso fue cuando denunció a sus superiores y camaradas por los abusos que Balsa señala, ¿no? Esa es su historia. En su libro El secreto de la guerra de Malvinas, Edwards sugiere que era más fácil trabajar con el gobierno de Pinochet, ya que no había que lidiar con legisladores en el Congreso. Sobre todo la colaboración del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Chilena, general Vicente Rodríguez, y la utilización de bases en Punta Arenas e incluso en la isla de Pascua para hacer descender aviones pesados y por encima de ello los regalos de la Dama de Hierro, que otorgaba como un avión jumbo con 6 Hawker Hunter por un precio simbólico de 6 libras, una por cada avión. Para el hombre que nunca estuvo allí, la ayuda chilena y las bajas argentinas podían obviarse y una vez más quedar bien parado. Este es el militar todoterreno que sigue trabajando para el sistema, es quien nos quiere vender la prensa canalla. Y recordemos que cuando se produce el famoso voladura de Río Tercero, que fue para ocultar el desguace del ejército en las armas que se mandaban a Croacia en la guerra que tenían de la independencia de Serbia, Balsa era el jefe de ejército. Y hay fotos de Balsa en la frontera entre Serbia y Croacia. Sin embargo, cuando se habla de la voladura de Río Tercero, se apuntó siempre a Menem y a Camillón, que era el canciller. De Balsa nunca se habló. Lo tienen para esto, el general impoluto, el hombre inocente, el corcho con uniforme. Otra cosa que hay que empezar a sacar caretas y destrabar cosas acá en Argentina es empezar a romper esas leyendas urbanas que hay, ¿no? Y en algunas leyendas urbanas es la de famoso Durán Barbas, que es el gurú de Macri. Pero Durán Barbas no apareció con Macri, ¿eh? Esto, voy a leer unos párrafos, lo escribió José Nathanson el 29 de mayo de 2005. El miércoles pasado, él habla de 2005, parece, Ricardo López Murphy y Mauricio Macri lanzaron un frente con la idea de construir un polo de centro-derecha republicano y democrático que contraste con el pasado autoritario de los viejos líderes conservadores y que marque diferencia con los desbarajustes institucionales de los 90. El gran problema es el contagio menemista y no es un problema abstracto. Entre los asesores más influyentes de la nueva alianza se encuentra un personaje con vínculos innegables con el expresidente Menem, Jaime Durán Barbas, un politicólogo que impulsó la dolarización en Ecuador y que asesoró a Menem en las presidenciales de 2003. Profesor asociado de la George Washington University y es director de Flaxo, Durán Barba es un reputado consultor político que desde 1979 dirige Informe Confidencial, la encuestadora más importante de Ecuador. Fue ministro de la presidencia de Yamil Mahuad y cumplió un rol clave en las conversaciones de paz con Perú y en el diseño de la nueva política económica que hizo de la dolarización una receta mágica para superar la crisis.
Con estas credenciales, Durán Barba comenzó a asesorar a Carlos Menem en 2003, luego de que algunos amigos riojanos se deslumbraron con su exposición en el Seminario Internacional de Management Político. Faltaba menos de un mes para las elecciones presidenciales y el cuatrienio alcanzó a mantener algunas conversaciones con Menem. El 27 de abril, el día de los comicios, se esperó con Menem los resultados en el Hotel Presidente. Uno de los mayores expertos latinoamericanos en comunicación política, Durán Barba, comenzó a trabajar junto a Macri después de las elecciones para jefe de gobierno de 2003. Lo asesoró en los últimos meses, durante los cuales el empresario dudó entre la conveniencia de asociarse con López Murphy y la ventaja de desistir con un proyecto solista que le permitiera apuntar a un sector de los votantes peronistas. Su influencia es silenciosa pero impactante. Durán Barba y Macri rara vez se ven en público, pero conversan seguido. En el entorno del empresario aseguran que sus consejos fueron clave para la decisión de apurar la nueva alianza. Este hombre, que para muchos es un excéntrico charlatán, no es más ni menos que el delegado del nuevo orden mundial con Macri. Su consigna es dividir para gobernar y lo lleva adelante de diversas formas. Ataca a la Iglesia Católica proponiendo de un día para el otro la separación de la Iglesia y del Estado, para que el gobierno deje de pagarle a estos rebeldes con sotana sus sueldos, al tiempo que se da inicio a una campaña de apostasía colectiva. Cuando el Papa Francisco, los curas villeros y los curas en la acción a los pobres se alzan en defensa de los más humildes, endurece su crítica contra el gobierno de Cambiemos, mágicamente aparece en la agenda la separación de la Iglesia y el Estado. La última presentación de Marcos Peña en el Congreso del Bloque de Evolución liderado por Martín Lustó, la diputada Carla Carrizo fue la encargada de abrir la puerta con sus muy específicas preguntas para que el jefe de gabinete hiciera público cuál es el monto anual asignado a sostener el culto católico en nuestro país este año. Extrañamente no hubo preguntas respecto a exigir a los jueces que tributen ganancias. Tampoco dicen los legisladores que lo que aporta el Estado para el sueldo de los religiosos es menos de lo que se paga a ellos por los pasajes en micro y en avión. Una de las reivindicaciones de la campaña nacional por la legalización del aborto es que la Argentina sea un Estado laico. Durante su ponencia en el Congreso, la abogada Mabel Gabarra expresó que la laicidad es condición necesaria de la democracia. Un argumento de flagrante falsedad, porque la democracia argentina siempre ha coexistido con el Estado funcional. La movida anticlerical incluye una campaña de apostasía colectiva que promueve renunciar al credo a través del envío de una carta presentada a la diócesis a la que pertenece la parroquia donde uno ha sido bautizado, informando la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica, exigiendo que se modifiquen los registros originales, pero la estrategia no termina allí. Aducen el esfuerzo económico de todos los argentinos, pero nada mencionan de que Cambiemos es quien llevó a la Argentina al más tremendo desbarajuste económico-social de su historia, dejando al país endeudado en tiempo récord en miles de millones. Es más, para que los argentinos siquiera piensen en ese detalle, es que esta nueva obra maestra de la distracción saldrá a ocupar las calles y las primeras planas. Luego del balotaje, en 2015, cuando el Papa llamó a votar con conciencia, Durán Barba salió con los tapones de punta a contestarle que nadie vota pensando en lo que piensa el Papa, porque el Papa no mueve más de 10 votos en un país. En esa misma entrevista, Durán Barba habló del aborto y, advertido respecto a que se trata de una práctica ilegal en nuestro país, muy decidido aseguró: lo vamos a cambiar. Mal que le pese a Durán Barba, según el estudio Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina realizado por el CONICET, el 91.1% de los argentinos cree en Dios, el 76.5% se cree católico, se reconoce como católico, el 61.1% se relaciona con Dios por su propia cuenta, ya que solo el 23.8% de los católicos asiste frecuentemente a la iglesia. Un dato llamativo es que el 78.3% reconoce que habitualmente reza en su casa y el 67% se considera un buen religioso sin asistir a la iglesia. El dato clave de la publicación es que la Iglesia Católica, a pesar de su triste papel en las épocas de la dictadura, es la institución de mayor confianza despierta en la población argentina, por delante de los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia, las iglesias evangélicas, el Congreso, los sindicatos y, en último lugar, los partidos políticos.
Poner en la agenda la problemática del Estado laico en este preciso momento responde a la estrategia de ajuste solicitado por el Fondo Monetario y establecer un interactivo para que la gente no discuta el ajuste sin un acontecimiento social, como esta ruptura con la Iglesia, que es francamente intrascendente en los números fiscales. Por otro lado, también le sirve esto de dividir y agradar a la oposición. Ya lo vio Cristina cambiar su histórica posición sobre el aborto. La fidelidad de muchos votantes kirchneristas podría verse defraudada, algo que el peronismo de derecha vería con buenos ojos, mientras sostiene públicamente una postura no militante respecto a la legalización. Durán Barba maneja la estrategia política mejor que nadie del campo popular. Es increíble que estemos manejado por este hombre. Eso habla muy mal de los argentinos. Pésimo habla de los argentinos. De los que se creen que son los vivos de América, los más inteligentes de América, que el ombligo del mundo, y estamos manejados por este hombre. Observen este detalle curioso, ¿no? Cuando asumió Menem, un diario británico dijo que Menem era el hombre gris. Cuando llegó Macri a la presidencia, cipayos vernáculos manifestaron lo mismo. Evidentemente la profecía de aparición de alguien que pueda sacar a la Argentina de su letargo les incomoda, lo que supone que Parravicini no haya pertenecido al sistema. Porque uno me decían una vez, si no serán armadas la profecía de Parravicini. Mirá, hay documentación que realmente son muy viejas las profecías. Y ahora esto se corrobora con la tergiversación que le hacen a una de las principales psicografías del hombre gris. Fíjese cómo la modificaron. Parravicini escribió: llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra sea querida. Llegará cuando las aguas lleguen en fuerza de ira, cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria, cuando la tierra tiemble bajo sus pies, cuando la intriga levante la masa, cuando el ladrón corra por las calles y sea aprendido, cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas que no le conciernen. Llegará con el 6 del 6, será en mayo. Muy bien. En la nueva versión feminista, quitaron el párrafo que dice que no le conciernen. Entonces quedó así. Originalmente decía: cuando la mujer grite por sus derechos y defienda las causas políticas que no le conciernen. Y entonces ahora para ellos queda: cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. Observando que el feminismo está a la vanguardia de las exigencias del nuevo orden mundial, es evidente que tienen en mira las profecías de Parravicini. Le muestro las tres fotitos para que vean cómo han modificado. Acá hay cosas que el sistema oculta, estamos cansados de verlo esto, pero esto ahora, esto yo lo vi únicamente publicado en El Cronista. Algo que los medios del sistema no difunden es este encuentro paralelo a la reunión del G20, que se denomina W20, Women 20. Luego de meses de trabajo presencial y virtual de numerosa cantidad de mujeres que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, ayer, la semana pasada, el viernes pasado, el jueves pasado, se llevó a cabo en la sede de la Cancillería una jornada de elaboración de un documento conjunto de todas las mesas temáticas para recomendarles a representantes del W20 el foro que empoderamiento económico de las mujeres del G20 y su tratamiento durante la reunión que se realizará este año en Buenos Aires. El texto contiene 18 recomendaciones en la agenda de género, pero en el medio hubo sorpresas, momentos ríspidos y enojos.
Con distintos niveles de complejidad, las diferentes mesas de trabajo arribaron a acuerdos relativamente generalizados, aunque hubo una especialmente en la que ese consenso fue difícil. Fue el caso de la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva, particularmente en la recomendación sobre el aborto. El documento de trabajo de la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva, que tuvo acceso al cronista, contenía los siguientes 3 puntos sobre el aborto. Primero, despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres en todo el sistema de salud, sin restricciones de acuerdo a la semana de gestación. Más abarcativo ya, ¿no? 2. Aprobación de las drogas eficaces para el aborto con medicamentos avalados por la Organización Mundial de la Salud, el misoprostol y el mifepristona. Y gestión de los insumos a nivel nacional para garantizar la disponibilidad de los medicamentos en los distintos niveles del sistema de salud en todo el territorio del país. Los jubilados que se caen con los remedios, pero para estos no. Y 3. Inclusión de la cobertura de la interrupción legal del embarazo en el plan médico obligatorio a nivel nacional. Y gestión de las medidas necesarias para incluir los deberes de cobertura en los sistemas provinciales. ¿Qué talco? La mayoría de las integrantes de la mesa estaban de acuerdo con avanzar en la discusión de una agenda más progresiva que la actual legislación vigente sobre interrupción legal del embarazo. Pero hubo al menos 3 personas con posturas contrarias que la despenalización o legalización en cualquier circunstancia. Finalmente, 1 hora más tarde que el resto de la mesa de trabajo, el consenso que se logró fue pedir para la no criminalización de las mujeres que abortan. El cierre del evento contó con la presencia de la ministra de Salud Social de la Nación, Carolina Steinle, el ministro de Ambiente, Sergio Berman, no sé qué hacía ahí, el jefe del bloque de diputados, Nicolás Massot, el Serpa argentino del G20, Pedro Villagra Delgado, entre otras autoridades. Para los distraídos, les aclaro que una de las más participativas de la reunión fue la concejal Malena Galvarini, esposa de Sergio Massa. Para los distraídos nomás, porque en este país abundan los distraídos. Con respecto al tema del aborto, debemos remarcar 2 cosas referidas a lo que manifesté en el programa anterior. Una respuesta que el Vaticano referido al relativo homenaje a la activista abortista holandesa, ¿no? Dice textual la nota del Vaticano: la distinción honorífica de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, recibida por la señora Liliane Ploumen, ministra de Desarrollo, en junio de 2017, durante la visita a los reyes de Holanda al Santo Padre, responde a la costumbre diplomática del intercambio de honores entre delegaciones con ocasión a las visitas oficiales de los jefes de Estado o de gobiernos al Vaticano. No se trata en ningún caso de una aprobación a las políticas en favor del aborto y del control de la natalidad que promueve la señora Ploumen. Bueno. Evidentemente, como todos en el planeta, piensan que somos una manga de ignorantes que nos comemos todos los caramelos. Según ellos corresponde porque tiene una delegación oficial. Justamente el servicio de espionaje del Vaticano, el más eficiente del mundo, se le escapa una tortuga. Francisco, no aclaren que oscurece. El otro tema es que si bien he aclarado que el doctor Abel Albino es financiado por Monsanto, hay que hacer alguna aclaración respecto a su participación en el debate por el aborto en el Senado. Lo primero que hay que decir es que la Fundación CONIN recibe subsidios del gobierno nacional, lo que ya nos lleva a desconfiar sobre su triste mensaje. Creo que alrededor de 100 millones de pesos le dio el gobierno nacional a CONIN. Cabe exactamente lo mismo de que yo comenté en su momento con esta mujer, Natasha Haidt. Cuando se quiere bastardear algo, póngalo en boca de un impresentable. Todo lo que pudo haber aportado es cierto, dentro de la faz médica del aborto, fue desvirtuado por él mismo, llevando la discusión hacia otro tema que no tenía nada que ver. Por lo tanto, la veracidad de sus argumentos pasaron a un segundo o tercer plano. Y con el ataque llevado hacia su persona, quedó totalmente contrarrestado el mensaje pro vida.
Esto no es casual, señores, ¿eh? Todo lo que aportó este hombre en el mensaje en el Senado, tiró toda la basura. Y que mira quién lo dijo. Mira lo que piensan los médicos abortistas, a ver, que están contra el aborto, mira lo que piensan. Exactamente lo mismo que pasó en el programa Mirta Legrand con Natasha Sky. La mujer larga un montón de cosas con nombre y apellido, pero mira quién lo dijo. Cuando usted quiere bastardear un tema, póngalo en mano en boca de un impresentable. Y si por algunas cosas le queda alguna duda acerca de la intención del gobierno en sancionarlo, porque se hacen los pelotudos acá, que Macri, que la conciencia, que librado cada uno, esto es una orden que viene directamente desde arriba, de Macri, porque es una orden que viene de Washington o de Nueva York, y esto regresa todo. Y si tiene alguna duda, vean lo que le dice el ministro de Salud en el Senado. Usted es médico, que ellos hicieron un juramento cuando le dieron, para que le den el título. Y yo noté de algunos de los médicos que lo expresó, que lo leyó, que dice, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de su concepción. Eso refirieron algunos médicos acá y lo ponían como uno de los elementos centrales de su objeción de conciencia. Yo desconozco si usted ha hecho este juramento o no, ministro. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No, o sea, no recuerda. No se hace más el juramento hipocrático. Pero usted no lo hizo. La verdad que hace... Pasó mucho tiempo. Sí. Le falla la vista y le falla la memoria. Le ha pasado acá también a gente que vino por algunas organizaciones, eran muy específicos y muy seguros al hablar, y ante unas preguntas, si recibían aportes, empezaban como a balbucear y como a dudar. No, le pregunté si me dijo que no se acuerda. No, la verdad que si quieren le contesto lo que le puedo decir. No voy a la pregunta, le voy a la pregunta. Está claro que no se acuerda. Lo que le digo es que eso es lo que han jurado algunos médicos. ¿Y sabe qué me trae el ministro? En toda su exposición no habló nunca ni del feto, ni del conjunto de células, ni del embrión, ni del niño por nacer. Y usted es el capitán del barco de la salud, ministro. Eso es increíble. Este entrelazado de temas que hay en ese país es increíble. Y vuelvo a repetirlo, y hasta lo voy a decir 50.000 veces, hasta que por lo menos a la mayoría de los que me ven les quede en la cabeza. No digo todos porque me estoy dando cuenta por los mensajes que mandan, las opiniones del foro y todo eso, que no les queda a todos el mensaje, pero por lo menos que les quede unas cuantas partes. Todo tiene que ver con todo. Por eso tengan como presente las dos primeras frases que dije al comienzo del programa. La de Rus y la del otro. Ahí está la base de todo. Está la nueva ley de cultos. Esto lo escribió Pablo Salum. Y lo hice en primera persona. A los 13 años logré escapar de una secta pedófila. Al denunciar ante la justicia lo que sucedía, mi familia fue obligada a cortar lazos afectivos conmigo desde ese entonces. Habiendo pruebas de sobra sobre explotación sexual, pedofilia, incesto, políticos y gente de mucho poder que pagaba favores sexuales con auspicios y puestos políticas, la justicia cerró la causa por falta de mérito. Y luego de muchos años de investigación y testigos que se animaron a declarar en contra de esa terrible organización. Luego de más de 20 años de lucha para lograr leyes que ayuden a las víctimas de las organizaciones coercitivas mal llamadas sectas, volvemos a reflotar la década de los 90 con el proyecto de ley sobre libertad religiosa que el actual gobierno de Macri enviara al gobierno nacional. Actualmente hay inscritos como cultos todo tipo de organizaciones coercitivas internacionales, gigantes estructuras mafiosas que son utilizadas para grandes estafas, explotación laboral y sexual, trata de personas, cartel de narcotráfico, lavado de dinero, ya que encuentran en el actual registro de cultos una gran pantalla llena de beneficios para vulnerar los derechos humanos, derechos del niño, salud y derechos del animal. En los 90 ya se le había quitado la obligación de presentar los antecedentes penales
a todo aquel que quiera presidir un culto. Imaginen que actualmente se solicitan los antecedentes penales hasta para conducir un vehículo. Sin embargo, cualquier estafador, asesino, pedófilo puede fundar su propio culto y tener a su cargo a menores de edad y gente vulnerable. La ley que intenta aprobar Macri atenta gravemente contra la salud, ya que cualquier culto se podrá amparar en esta ley para negarse, por ejemplo, a las vacunas, antibióticos, transfusiones de sangre o todo aquello que impongan en sus prácticas coercitivas a las víctimas vulnerables que someten. Además le darán aún más beneficio, podrán ingresar dentro de cualquier institución del Estado a captar nuevas víctimas con la excusa de brindar asistencia espiritual, fundar cementerios, hospitales, instituciones educativas y medios de comunicación. Además recibirán beneficios impositivos y sus templos serán inembargables. Lo más grave es que la lucha de muchas víctimas de estas organizaciones coercitivas, sectas, para lograr justicia, como es mi caso, podrán ser castigadas con prisión, ya que se reformará el Código Penal argentino y cualquier organización que denunciemos podrá acusarnos de atentar contra su libertad religiosa y de conciencia. Vea el párrafo. El proyecto contempla también una serie de modificaciones del Código Penal para castigar a quienes impidan el libre ejercicio de la libertad religiosa, por lo que se crea la figura de delitos contra la libertad religiosa y de conciencia. Así, será reprimido con prisión de 2 a 6 años quien por medio de violencia o intimidación impidiere a un miembro de una confesión religiosa practicar actos de su culto o asistir a ellos, compelir a otro a practicar actos de su culto o asistir a ellos, forzar a otro a seguir perteneciendo a la confesión religiosa que profesar. Y si creen que esto termina aquí, están totalmente equivocados. Como todo tiene que ver con todo, la ley de libertad de culto que promueve el gobierno contempla la objeción de conciencia, una figura que puede ser usada por los médicos para no aplicar el aborto, aun si es legal. Varios diputados de Cambiemos piden eliminarla. El proyecto fue enviado el año pasado por el gobierno, tiene como principal promotora a Elisa Carrió, y este martes el secretario de Culto, Santiago Estrada, fue a exponerlo ante los diputados de Cambiemos, y como era de esperar, chocó con los que integran la campaña a favor del aborto. Le pedimos eliminar la objeción de conciencia y quedó en reverlo. Si no lo hace, la ley no avanzará. Le garantizó a la política online una de las diputadas oficialistas que promueve la ley de interrupción del embarazo. Además, varios diputados que se oponen al aborto también rechazaron la objeción de conciencia porque puede servir de excusa para no dictar educación sexual en las escuelas o no aplicar otras intervenciones como cambio de sexo. Está todo emparentado acá. Este país está totalmente desquiciado. Este es un país que está en un estado ya de anarquía. A ver si lo entendemos. Vamos a empezar a terminar. Es increíble cómo el sistema maneja a la gente, aún a aquellos que dicen estar contra el mismo sistema. Han instalado a Milei. Su último video de la Argentina del norte y del sur me lo han enviado cerca de 50 veces. Pero en una sociedad decadente como la nuestra, cualquiera que tenga una idea, aunque sea absurda, tiene millones de seguidores. El sistema nos maneja como gato al ratón. Y es tan así que esta propuesta no es nueva, ni siquiera es de Milei, sino de un hijo de argentinos, padre de Mar del Plata y madre de Venado Tuerta, Nicolás Iberial, nacido en California, defensor de Menem y seguidor de Macri. La realidad es que han instalado a Milei como una alternativa a más de lo mismo, es decir, corrigiendo los errores de Macri.
No se cuestiona la destrucción del país, sino en no avanzar más en las reformas. Y como si fuera poco, quiere instalar a Tinelli. En lo más alto de la pirámide se deben estar cagando de risa de cómo compran humo los argentinos. Son más fáciles de convencer que un país que aún no salió de la etapa tribal. Respecto a la valgarización, salvo el caso de la Patagonia, que es diferente al resto, en las demás provincias se dará manija a cierta autonomía de las mismas, lo que derivará en una completa sumisión a los grupos transnacionales instalados en cada jurisdicción, sean estos mineros o agrícolas. Como pasa en San Juan, por ejemplo, donde la Barrick hace y deshace. ¿Me da cuenta? O Monsanto en la Pampa Húmeda. A ese modelo nos quieren llevar. La Patagonia, olvídese, es otra cosa. El acuífero también es otra cosa. Pero va a dar cierta autonomía en las provincias, y las provincias van a ser manejadas por grupos económicos extranjeros que estén ahí adentro. En cuanto a Neuquén, mis informantes me cuentan que no hay certezas de que se arme la base yanqui hasta que no se desate algún pequeño quilombo interno provocado y fogoneado por los partidos políticos o las minorías rebeldes. Yo le digo, acá se vino Juan Sabandera en cualquier momento. Estoy convencido que el gobierno puso los huevos en varios canastos para generar el quilombo, en uno de ellos o en más de uno. Provocan a Moyano, a los maestros, a los mapuches, a la gente con el ajuste, a los kirchneristas, a los sindicalistas. Viven provocando porque saben perfectamente que este plan entra solo con represión y que para generarla tienen que reventar por algún lado. Para agudizar el modelo en un año electoral y con cierta libertad de expresión, necesitan otro sistema de gobierno más coercitivo que se puede dar en un marco de represión y fuera de control social, donde no se descarta la intervención extranjera. Una idea de cómo tensan la cuerda lo da el hecho de que ya se habían saqueado 3 supermercados chinos en Rosario, en el oeste de Rosario. Quienes ya empezaron a poner volquetes con arena. Dice que es común en los chinos poner volquetes con arena en la puerta para cortar los malones. Silencio de radio en las noticias. Lo que supone que están esperando que los hechos lleguen a mayores. De lo contrario no se explica el silencio. El sistema difunde lo que ellos quieren para que les generar lo que deseen en el momento preciso. Olvídense. Cuando les interese promocionar un saqueo, lo van a promocionar y lo van a generar. Si no les interesa en este momento promocionar saqueos en Rosario, no lo van a hacer. Otro hecho a tener en cuenta es que el Banco Central está técnicamente quebrado, sin reservas genuinas, y que el Fondo Monetario quiere separar del Estado. Esto de que está quebrado lo hemos tocado con Giuliano cuando hicimos la entrevista. El Banco Central está quebrado. Y ahora el FMI quiere separarlo del Estado, transferirle todas las levas que tiene el Banco Central a la nación, para que todos nos hagamos cargo de esa deuda contraída para crear la bicicleta financiera, que se llevaron 50, 60 mil millones de dólares. Bueno, hay que pagárselos ahora. Ellos se los llevaron, hay que pagárselos ahora. Y luego que lo tengan separaditos del Estado, el Banco Central lo van a liquidar. Yo repito algo que dije hace algunos programas, están preparando algo grosso, Si dolarizan la economía, nos dejan a todos patas para arriba. Además hay que tener en cuenta que se está armando, que algo está armando en el global con el dólar. Porque compran oro y oro por todos lados.
Y algunos están preguntando, no acá, allá afuera, algunos que están empezando a inquietarse, están preguntando si no se viene un reseteo, un nuevo dólar convertible a oro, no con esta paridad, con una paridad distinta. Cuando yo hablo con gente que me manda correo a Estados Unidos, o por ahí alguno que estuvo viviendo en Estados Unidos hace poco, me comentan de hechos que se dan allí, luego que se dieron aquí. Ciertos transmiterios económicos, bancarios, cambiarios, que hacía años no se hacían allá, y acá sí, y ahora se hacen allá también. Y dice, es como si fuéramos un banco de pruebas, como si se hicieran cosas primero acá y después de cuenta el resultado lo hacen allá igual o las vamos modificando de acuerdo a cómo resultó acá. Cuba, yo lo dije cuando toqué en un programa especial que hicimos sobre con Castro, con el Bogotazo. Cuba, durante la época de Batista, era un banco de pruebas de la industria norteamericana. Fabricaban un lavarropas y lo mandaban a Cuba antes de largar a Estados Unidos. Ahí lo veían cómo funcionaba y después en Estados Unidos lo modificaban, lo reformaban y le hacían las cosas. Cuba era el banco de pruebas de todo ello. Por eso Cuba estaba desarrollada, tuvo un montón de cosas antes que los demás países. Fue el banco de pruebas. Y da la impresión ahora que Argentina es el banco de prueba a nivel financiero de Estados Unidos, de moneda y del mundo. Uno a veces no quiere ser alarmista, pero yo soy desconfiado. ¿No les parece raro la tragedia griega? El lugar más castigado por la naturaleza hoy es el lugar emblemático de Europa por su situación económica. Cuando habla uno de las reformas económicas, de los planes globales del imperio económico, se habla de Grecia. Y que ahora semejante castigo ha sido dado justamente en Grecia. Esto yo nunca lo vi antes, Mientras observaba ese video, pensé en nuestro país el próximo verano. Sin recursos de ningún tipo, un gobierno a que no le importa absolutamente nada y las aves de rapiña volando encima. Quizás sea parte del precio a pagar. Quizás sea parte del precio a pagar. La desidia solo puede desaparecer con una gran tragedia. ¿Y cuál es el precio que están dispuestos a pagar los argentinos para que el país, como escribió Eduardo Mallea, viva la cultura de sus cualidades y no a la altura de sus defectos? Digo esto por las profecías coincidentes de Parravicini, Don Orione, Juan 23. Si, como dije más arriba, las modifican y adaptan, deben ser que no están manipuladas. El precio se establecerá cuando comience la cuenta regresiva. Y si esté cerca del cero, o comience a dar negativa, menos 0, menos 10. Por ahora la ciudadanía responde conforme lo establece el sistema. Cada vez se ve más gente arrepentida por haber votado a Macri, pero lo volvería a votar antes que regrese el kirchnerismo. La tragedia argentina aún no comenzó. Buenas noches.